El acceso a la educación es uno de los problemas más fundamentales de la gobernanza. Desde épocas ancestrales era importante sistematizar los procesos mediante los cuales se aprendían los oficios y los valores de una sociedad. Eso por sí mismo es evidente. Lo que no es tan evidente es si hoy en día, en la democracia liberal moderna, la educación debe someterse a las dinámicas del mercado o debe proporcionarla a una entidad colectiva como el Estado. Hola, soy Carlos Espinosa y esto es Divagaciones, un canal para la discusión de temas políticos y filosóficos. Y a propósito del paro nacional que se encuentra en una especie de limbo en este momento, estos días he estado pensando en el proyecto de ley de reforma del ICETEX que desarrollaron representantes estudiantiles y congresistas de la oposición, el cual busca tres objetivos básicos. El primero es que el gobierno deje de subir la cantidad de plata que le entrega anualmente al ICETEX. El segundo es pedirle al ICETEX que renegocie su crédito con el Banco Mundial. Y el tercero es algo tan básico como que los deudores del ICETEX tengan mejores condiciones a la hora de pagar sus créditos estudiantiles. Uno podría preguntarse por qué es tan importante alcanzar esos objetivos, y eso que tiene que ver con problemas como la educación, el desempleo juvenil. Y para entender esa relación, yo creo que es bueno empezar por un debate de naturaleza legal, pero fundamentalmente filosófica, acerca del modelo educativo, que tiene dimensiones prácticas, éticas y constitucionales. Salvo por algunos ideólogos radicalmente liberales, creo que la mayoría estamos de acuerdo en que la educación es un derecho. Sin embargo, es importante preguntarnos qué significa que la educación sea un derecho. Y para saber qué significa que la educación sea un derecho, tenemos que preguntarnos qué es un derecho. Es algo que damos un poco por sentado, pero realmente no es tan obvio. Tradiciones que se remontan al derecho romano han establecido distintas versiones de lo que se puede entender como una división entre derechos naturales, que son supuestamente inherentes al ser humano, y derechos civiles, que son creados por cada sociedad. Se entiende que de un lado están derechos naturales como la vida, la integridad, la propiedad privada y la búsqueda de la felicidad, y del lado de lo civil uno podría argumentar que se encuentran cosas como el acceso a educación, salud y vivienda, que no son inherentes a nosotros, sino que accedemos por medio de servicios que puede prestar el Estado o alguna otra entidad. Lo cierto es que esa división entre derechos naturales y civiles, o derechos de primer orden y de segundo orden, o derechos fundamentales y no fundamentales, es una especie de falsa dicotomía. En la realidad material no hay ninguna prueba científica o empírica de que los seres humanos tengamos algo así como unos derechos inherentes a nuestro ser por la gracia de Dios, sino que más bien hemos creado leyes e instituciones a lo largo de la historia para acercarnos a lo que consideramos una forma de vida deseable. Por ejemplo, los derechos humanos, que parecieran ser una cosa inherente y natural, se crearon para establecer unos principios básicos para lo que serían las relaciones entre países en el derecho internacional. Cuando se dice que un país está violando derechos humanos, de lo que se habla realmente es de la ruptura de unos tratados legales firmados por representantes de distintos países. Pero bueno, a lo que iba con todo este tema de los derechos y de qué es un derecho, es que en sociedades altamente complejas un individuo necesita muchas garantías para poder ser un miembro activo y funcional de la sociedad, como por ejemplo un hogar estable, acceso al sistema de salud y por supuesto acceso a un alto nivel educativo. Por eso es que llegamos a considerar que la educación es un derecho incluso fundamental y no simplemente un servicio que se compra y se vende en un mercado. Y en eso está de acuerdo la Constitución de 1991, que dice: la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, a los demás bienes y valores de la cultura. Lo que no nos dice la Constitución es cómo hacemos valer ese derecho. Si la educación la proporciona el Estado o si se proporciona dentro de las dinámicas del mercado con unas regulaciones que permitan garantizarlo. En los últimos gobiernos, desde Uribe, pasando por Santos hasta el día de hoy, se ha optado por un modelo en el que, para garantizar el derecho a la educación, se amplía el acceso a créditos educativos por medio de subsidios del Estado. Y es verdad que el modelo ha permitido una cobertura mucho más amplia en educación superior, pero tiene unas repercusiones negativas sobre los individuos que acceden a él y también a nivel macro sobre la sociedad, que lo hacen totalmente insostenible en el largo plazo. La razón es muy sencilla, y es que es un modelo basado en el endeudamiento. Quedar con una deuda afecta la calidad de vida y la capacidad de consumo de las personas por años e incluso por décadas. Además, el hecho de que los jóvenes entren al mercado laboral endeudados implica un altísimo riesgo financiero en el país y afecta la demanda agregada en el mediano plazo. En el peor de los casos podemos quedar como Estados Unidos, donde la deuda por créditos educativos es tan alta y de tan alto riesgo que están viendo desde el Estado cómo solventarla para que no colapse el sistema financiero.
Y claro, uno podría argumentar que el endeudamiento es responsabilidad de cada uno, pero en el caso colombiano se quiere que ese sea el principal mecanismo mediante el cual los jóvenes que no tienen para pagar una matrícula de contado accedan a educación. Y si no hay otra opción para acceder a educación superior de calidad, no se puede hablar de responsabilidad individual, puesto que la sociedad actual exige ese nivel de educación. Y eso nos lleva de vuelta al tema del ICETEX, que es la entidad mediante la cual se dan la mayoría de estos créditos, muchos de los cuales son subsidiados por el Estado, pero que a pesar de eso tienen unas tasas de interés que rayan en la usura. Los estudiantes que toman créditos con el ICETEX terminan pagando hasta 3 veces el monto inicial de su préstamo. Y eso pasa en gran parte porque, para quienes no lo saben, el ICETEX se creó con un crédito del Banco Mundial. Y ese crédito en sí también es un poco usurero, porque el ICETEX mismo va a tener que pagarle al Banco Mundial 2 veces el monto inicial de ese crédito. En teoría, los créditos del ICETEX deberían ser más favorables que los de otras entidades financieras, pero en la práctica no tanto. De entrada, las tasas de interés son más bajitas, pero la entidad utiliza una figura llamada capitalización de intereses, que permite acumular intereses sobre la deuda durante el tiempo en que los estudiantes cursan su pregrado y pasarlos a la época de pago. En la práctica es un cobro de intereses sobre intereses, por lo que se llama anatocismo, que está prohibido por la ley. Entonces, tras de que tenemos un modelo de educación basado en la deuda que genera riesgo financiero que afecta la calidad de vida de los jóvenes, tenemos un Estado subsidiando una entidad usurera que a la vez le debe a los gringos. Tenemos un modelo en el que la educación es un negocio de un banco, pero además un banco que ni siquiera es nacional. El proyecto de ley de reforma al ICETEX que les mencioné al principio busca mitigar algunas de las consecuencias negativas de ese modelo, generando unas condiciones de pago más amigables para los deudores. Reformar el ICETEX no va a solucionar los problemas de fondo del modelo, pero sí es un paso importante para que los estudiantes no queden colgados de la brocha con una deuda impagable. Y más allá de eso, yo pienso que es muy importante que pensemos en el modelo educativo que queremos para Colombia. Si queremos que el Estado siga subsidiando la demanda con créditos riesgosos para el individuo y para el sistema financiero, o si más bien luchamos para que haya una oferta amplia de educación pública, gratuita y de calidad. Evidentemente, la mejor opción siempre va a ser más cara, pero también recordemos que actualmente la inversión pública en educación en Colombia como porcentaje del PIB es apenas del 4%, mientras que en países como Ecuador y Chile superan al 5%. Entonces se puede y se debe invertir más en educación, pero además hay que reencauzar algunos de esos recursos que se le dan a entidades como el ICETEX para financiar la educación pública de alta calidad. Y bueno, uno también puede discutir otros problemas como si el Estado es eficiente para prestar este tipo de servicios o si la educación pública no termina, como pasa en muchos casos en Europa, beneficiando principalmente a las clases más altas. Pero esas son discusiones para otro video. Ya saben, si llegaron hasta este punto del video, les agradezco muchísimo. Pueden darle like si les gustó el video o dislike si no les gustó, dejar su opinión en los comentarios y suscribirse para estar pendientes del próximo video. Nos vemos.